Toca el turno de ver ahora lo que son las estructuras cíclicas. Si bien es un concepto algo interesante dentro de lo que es la programación, lo vamos a explicar de una manera distinta. Vamos a iniciar conceptualmente explicando qué es una estructura de control cíclica para que después de esto nos metamos a cada uno de los lenguajes. Aunque JavaScript y TypeScript tienen la misma sintaxis, hablaremos de los dos en conjunto. Posterior a esto hablaremos de PHP y antes de ello hablaremos de Java. Sin más preámbulo, empecemos. Uh, una forma de cómo nosotros representamos la lógica de un programa, por lo general, es expresarlo mediante lo que son los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo lo único que indican es la secuencia de pasos que nosotros vamos a tener para poder trabajar en alguna actividad o en alguna acción. Hay que tener muy en claro que los diagramas de flujo no son una obligatoriedad en la parte del desarrollo. Sin embargo, sí es muy deseable que nosotros tengamos una idea gráfica, conceptual de lo que estamos haciendo. Y para ello, nosotros tenemos que entender qué significa cada una de las casitas o cada uno de los elementos con los cuales estamos trabajando. Por ejemplo, si nosotros hablamos de este pequeño óvalo, estamos hablando que es un terminal y este nos indica el inicio o el final del programa. El proceso es una operación que nosotros estemos trabajando, que nosotros estemos haciendo, y de ahí viene el rombito que nos indica una decisión, una entrada por teclado o una entrada de datos, lo hacemos con este símbolo, y posterior a esto la salida con este otro símbolo para impresión, que la diferencia es más que nada esta pequeña onda que define en el momento dado que esta es una salida y por lo general lo hacemos como una salida de teclado. También tenemos anotaciones, tenemos procesos predefinidos que podrían ser las funciones o los elementos que tenemos, conector a una página y conector fuera de una página. Este tipo de elementos o este tipo de representación gráfica es universal y se basa en el estándar ISO 5807, revisado en 1985. Aunque actualmente estemos trabajando con muchas formas de programar, se recomienda ya sea que se trabajen con diagramas de flujo o con pseudoalgoritmos para poder en algún momento representar la lógica. Entonces, ¿esto para qué me va a servir? Bueno, vamos a suponer que yo quiero hacer un programa para multiplicar para sacar la tabla de multiplicación de un conjunto de números. Entonces, yo me puedo ir a mi diagrama y puedo empezar a representar cada uno de los elementos. Lo primero que voy a hacer es poner este simbolito aquí y voy a poner este otro simbolito en la parte de arriba. Ok, aquí le digo inicio, ¿sí? Y posterior a esto, ya que inicié mi pequeño programita, ahora voy a agarrar y voy a decir, lo primero que hago es, digo, ¿qué número quiero trabajar para poder empezar a realizar la tabla de multiplicar? Entonces yo digo a multiplicador, lo vamos a poner en minúsculas, va a ser igual a, voy a tener la tabla de multiplicar del 4, punto y coma. ¿Ok? Entonces, y de ahí yo ya puedo empezar a representar el flujo. Tengo muchas formas de representarlo. Una manera muy sencilla es simple y sencillamente jalar esta flechita hacia abajo para que yo pueda ver mi representación. Y otra es que sin necesidad de estarlo jalando, simple y sencillamente yo agarro y, perdón, pongo la representación que yo quiero o el elemento que yo quiero abajo. En este caso, yo voy a querer otro óvalo de esta misma manera. Entonces, aquí yo ya voy a empezar a explicar lo que va a ser un ciclo. Entonces, yo voy a agarrar y voy a decir, ¿sabes qué? Para un ciclo siempre vamos a tener tres partes esenciales. Y yo voy a decir, contador va a ser igual a 1, punto y coma. Entonces, le voy a poner CNT, contador igual a 1. Entonces, esta representación lo único que está haciendo, al igual que en la anterior, es representar un valor. Muy sencillamente me puedes decir, bueno, solamente estás declarando dos variables, m, que es un valor de 4, contador igual a 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros podemos poner o empezar a poner la estructura de control que por lo general es una condicionante y acá le vamos a poner, si el contador es menor que 10, menor o igual que 10, entonces, ¿qué vamos a hacer?
lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar el símbolo precisamente de la impresión y lo vamos a buscar acá, que es este, y acá lo que vamos a hacer es ponerlo acá y vamos a decir, vamos a multiplicar C por, y le vamos a poner 4, perdón, por M, que es el multiplicador que yo estaba teniendo. Entonces, si se dan cuenta, esta representación tan sencilla nos ayuda a darnos una idea de lo que estamos trabajando. Entonces, ya tengo aquí la impresión y posterior a esto, lo que yo tengo que hacer es agarrar y decir, ok, si sí es menor, voy a poner aquí un texto y le voy a poner si sí es menor, voy a representar este valor acá, ¿sí? Y si no, lo que voy a hacer es, voy a poner una salida, pero lo que voy a hacer ahora es, simple y sencillamente, voy a volver a poner ahora una operación, que es esta, y voy a agarrar y voy a decir, ¿sabes qué? Y no me gustó esta, porque no es circular como estas. Voy a copiarla y la voy a pegar aquí abajo. Muchas formas de trabajar esta herramienta. Es una herramienta muy dinámica, muy sencilla, pero nos va a ayudar a tener la lógica de lo que estamos haciendo. Entonces decimos que contador va a ser igual a contador más 1 y aquí tenemos dos formas de ponerlo. Podemos poner contador más 1 o poder simple y sencillamente C++. Y ahorita voy a explicar la diferencia de cada una de ellas. Entonces ya tenemos aquí la representación. Simple y sencillamente vamos a representar ahora correctamente estos elementos y nos vamos a decir, ok, ya nos dimos cuenta que sí, ya incrementó, ahora regresemos nuevamente al ciclo porque es en donde realmente vamos a estar haciendo lo que es la operación cíclica, válgase la redundancia, y lo que vamos a hacer es, si ya no es igual a este valor, vamos a decir, si no, simple y sencillamente vamos a terminar, no vamos a poner ningún elemento y vamos a terminar. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo único que hemos hecho es empezar a ver cuándo utilizar un elemento y cuándo utilizar otro, ¿sí? Entonces, este es el diagrama de flujos de un ciclo for. Si se dan cuenta, la parte importante o la parte fuerte de toda esta lógica es precisamente esta sección en donde nosotros tomamos la decisión y nosotros podemos tomar una decisión de agarrar y decir, ok, es menor que el valor que yo quiero, entonces imprimo ese valor y después lo incremento. Entonces, esta sería la estructura de control, la primera estructura de control cíclica que vamos a analizar, que es el for. Y esta parte, aunque parezca trillado, el for siempre va a tener las tres secciones importantes. ¿Por qué? Porque se utiliza por lo general con los ciclos y vamos a, con los ciclos que conocen de antemano el tamaño. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Es, primero, yo tengo una sección de inicialización, esta. Después tengo una sección condicional, que es esta. Y posterior a esto, tengo una sección de incremento del ciclo, que es esta. Y esta estructura que nosotros tenemos acá puede representar fielmente o representa fielmente al ciclo for. Ahora, como la lógica de programación es muy diversa, existen otras formas de hacerlo. Entonces, yo podría esto también representarlo con un ciclo while. ¿Qué significaría? Que la estructura del ciclo for lo único que va a hacer es esta nomenclatura, que es la lógica base, la va a representar dentro de una sola estructura. Y esta misma representación la podemos utilizar dentro de un while. ¿Por qué dentro de un while? Porque el while lo que hace es preguntar primero y posterior a esto hacer acciones dentro del ciclo. Y se van a dar cuenta que las tres secciones las podemos representar. Entonces, esto primero que nosotros pusimos aquí nos va a servir para dos representaciones. Para la representación del for y la representación del while. Y ahorita vamos a entrar al lenguaje de programación para que veamos cómo lo podemos utilizar. Ahora, existe otra representación que va a ser muy similar
pero tiene una diferencia clave dentro de todo este proceso. Entonces voy a copiar el elemento y lo voy a pegar acá, y ahora veamos cuál va a ser una diferencia clave, y le voy a poner do while. ¿Ok? Ahora vamos otra vez a tener nuestra condicionante, pero ahora lo primero que vamos a hacer es cambiar de lugar esta sección. Entonces ya no va a ser ya no va a ser la condicional antes, sino lo que vamos a hacer es simple y sencillamente empezar a mover los elementos. Voy a quitar los elementos de acá, ¿sí? Quito esto de aquí y subo estos dos elementos. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a hacer es, vamos a entrar a realizar la operación, y aquí yo voy a poner una especie de proceso que, aunque no se debería de poner, pero lo voy a poner como para poder ejemplificar, y le voy a poner que lo inmediato que venga sea un do. Para poder marcar el punto de regreso, le voy a poner acá, ¿sí? Y voy a suprimir, le puse ahí una extensión do, y ahora simple y sencillamente de aquí me muevo hacia mi siguiente elemento y después hago la operación, ¿sí? Pero observen, aquí va a cambiar, aquí le voy a tener que poner sea menor o igual de 11, y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, si es menor o igual que 11, entonces me regresa a este punto. Y movemos el punto. Movemos tantito la representación. Y este lo ponemos acá. Y si no, ok. Entonces, simple y sencillamente, ¿qué va a suceder? Perdón. Con el 10 sería 1, 2, 3. Y voy a hacer otro cambio solamente para poder representar los números, porque entramos con 1, imprimimos, regresamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero recuerden, la condicionante esta se está incrementando antes de poder imprimir el número. Entonces, ¿qué va a suceder? Como yo estoy imprimiendo esta antes de imprimir el número, lo mandé a un número 11 para que llegara aquí, y lo que va a hacer es imprimir ese valor con el 11 y después se va a salir. Es decir, entramos con 1, imprimimos y después aquí vale 2. ¿Sale? Entonces pregunta por el 2 y se va y imprime el 2 y luego vale 3. Imprime con el 3 y luego se va al 4. Imprime con el 4 y luego se va al 5, imprime con el 5 y luego se va al 6, imprime con el 6 y luego se va al 7, con el 7 y luego se va con el 8 y luego se va con el 9 y luego se va con el 10 y luego se va con el 11. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque mientras sea menor que esta condición va a regresar. Entonces, si en algún momento dado yo no pongo que entre con el 11 o con el 10, aquí debería ser 10 también, perdón, ¿sí? Lo que va a suceder es que simple y sencillamente, cuando el 10 es menor, sí, imprime el 10 y ya es 11, entonces aquí se rompe y se llega a salir. Entonces hay que tener cuidado de cómo la lógica empieza a representarse. ¿Por qué? Porque aquí primero lo que hacía era preguntar antes de hacer la impresión, y aquí no, aquí primero imprime y después hace lo que es la condicional para poder salir. Entonces, esa es como que la representación más general de lo que son los 3 tipos de ciclos que nosotros vamos a trabajar. Es decir, tenemos
el for y el while que siguen un mismo flujograma o un mismo diagrama de flujos, y también tenemos lo que es el do while, que la diferencia principal estriba en dónde se mete la condición, es decir, primero se ejecuta las acciones y después la condicional. Las dos o las dos formas de representarse nos sirven para poder trabajar lo que son los ciclos o estructuras que se repiten. Con una tabla de multiplicar, pues nosotros sabemos que hacemos 2 por 1, 2, 2 por 2, 4 y así sucesivamente en una secuencia de intervalos, de valores. Entonces, eso es lo que hacen o lo que trabajan los ciclos para nosotros. Tenemos las dos representaciones y ahora vamos a ver cómo lo representamos en los diferentes lenguajes. Entonces, diferencia grande. El for y el while siguen la misma estructura, aunque vamos a ver que en los lenguajes de programación le ponen una sintaxis distinta, pero su flujograma es similar. Y el do while tiene la diferencia que primero ejecuta lo que está trabajando y posterior a ello realiza la condición. Entonces, esto parece lo mismo, pero no. ¿Por qué? Porque aquí podemos no entrar ninguna vez y aquí por lo menos entramos una vez para después hacer la condición. Entonces, esa es una forma de poder entender lo que hace los dos flujogramas distintos con los que se están trabajando. ¿Sale? Entonces, en el siguiente programa, en el siguiente video, vamos a ver cómo se trabaja toda esta estructura de una forma o de una sintaxis en Java.